también háganlo ustedes amigos y todo, ahí como un saludo y ¿sabes qué? Tenemos examen tal día, aparte de que debe ser de manera oficial como lo debo hacer. Bueno, entonces con este recordatorio breve voy también a compartir el material que tengo para hoy. Bueno, vamos a empezar. Bueno, ahí pues ya están viendo la diapositiva. Estamos en el capítulo 3. Por allí habíamos adelantado un poco lo que es equilibrio de la partícula, porque les decía que era más conveniente primero agotar todos los temas de equilibrio de la partícula y luego entrar a cuerpo rígido. Ya después entramos a analizar cuerpos rígidos como es ya para los pares, momento de una fuerza respecto a un punto y pares de fuerzas, ¿verdad? Bueno, ¿para qué? Para que todo esté relacionado, es decir, para analizar el equilibrio de un cuerpo rígido es necesario haber visto momento respecto a un punto y los pares. Bueno, razón por esa es que así lo va organizado el desarrollo del curso. Bien, vamos entonces ya a una parte, todo es interesante, pero esta como que le empezamos a sentir más sabor, porque ya vemos algunas vigas, algunos elementos estructurales, y como que lo encaminamos más hacia lo que vamos o van a desarrollar en su carrera profesional, que son las estructuras. Bueno, el objetivo entonces es desarrollar las ecuaciones de equilibrio para un cuerpo rígido. También presentar conceptos de diagramas de cuerpo libre para un cuerpo rígido. Y mostrar cómo resolver problemas de equilibrio de cuerpos rígidos mediante las ecuaciones de equilibrio. Ese es el objetivo de este capítulo. Aquí observan, por ejemplo, esta es una viga en la que le estamos colocando una carga. Una esfera, por ejemplo, allí. En fin, pero se comporta como un cuerpo rígido. Se supone que no se está deformando esta pequeña viga. Aquí vemos un apoyo a la izquierda para mí y a la derecha. Y otro apoyo aquí. Bueno, y sobre esa se está soportando una viga. Y sobre esa viga le estamos colocando cargas. Estas flechas son fuerzas conocidas ya como carga. Bueno, para eso es que nos interesa este capítulo. Condiciones para el equilibrio entonces del cuerpo rígido. Bueno, textualmente, para que vayamos generando ideas, pero que estén amplias, que no sea como nada más un concepto. Por ejemplo, vemos que en esta sección vamos a desarrollar las condiciones necesarias y suficientes para lograr el equilibrio de los cuerpos rígidos, como por ejemplo aquí en esta figura. Este es un cuerpo rígido, se supone que no se está deformando, al cual estamos aplicando F1, F2, F3 y tres fuerzas, y luego aquí estas giros nos están indicando que es momento. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un momento 2, aquí tenemos un momento 1, y las otras son fuerzas. Como pueden ver, es una combinación. Es como si esta viga que tenemos aquí, le aplicara aquí un vector momento. ¿Qué haría la viga? Tender a girar, como lo indica aquí estos vectores, según qué sentido vaya a tener también el giro. Pero hay combinación. Como decía aquí, pues este cuerpo, por ejemplo, está sometido a fuerzas que llaman externas y momentos de pares. Y es el resultado de efectos de fuerzas, en este caso, gravitacionales, eléctricas, magnéticas, o de contacto causadas por cuerpos adyacentes. Es decir, por ejemplo, aquí estas son cargas, pues de contacto. Van a tocar precisamente la viga, conocidas como cargas. Las otras, pues, por ejemplo, eléctricas, magnéticas, son para otros campos. Bueno, generalmente nosotros lo que necesitamos son cargas.
el peso de los cuerpos. Las fuerzas internas causadas por interacciones entre partículas del cuerpo no se muestran en la figura porque estas fuerzas ocurren en pares colineales, pero opuestas y por consiguiente se cancelan, lo cual es una consecuencia de la tercera ley de Newton. Es decir, esta última nota. Sabemos que este cuerpo está compuesto de partículas, cuyas fuerzas internas están equilibradas. Es decir, coloco una fuerza aquí, una partícula aquí y otra más por acá, y son atraídas entre ellas. Por eso el cuerpo tiene una forma. ¿Por qué? Porque internamente todas esas fuerzas son grandes, obviamente, lo cual hace que las partículas no se separen y no se deforme como consecuencia el cuerpo. Y por eso le llamamos cuerpo rígido. Y por esa razón no entran todas esas fuerzas internas. Bien, vamos entonces a ir avanzando. Si utilizamos los métodos, pues de lo que ya vimos, momentos respecto a una fuerza y pares. Bueno, el sistema de fuerzas y momentos de par que actúan sobre un cuerpo pueden reducirse a fuerza resultante y momento par equivalente en cualquier punto arbitrario o así como lo tenemos aquí. Entonces aquí, por ejemplo, fuerza resultante, dice, ¿sí? Es un conjunto de fuerzas que están sumadas. Para que esté en equilibrio el cuerpo debe sumar igual a cero. Y suma de momentos también deben ser igual a cero. ¿Para qué? Para que la estructura ni se traslade ni gire. Eso es lo que tenemos que aprender a calcular. Es decir, cuánto de momento resiste y cuánto de carga le estamos aplicando y con eso diseñamos. Bueno, si tanto la fuerza como el momento de par resultante son iguales a cero, entonces se dice que el cuerpo está en equilibrio, lo que acabo de comentar. ¿Qué ecuaciones usamos? Pues sumar las fuerzas y finalmente las igualamos a cero. Es lo que hacíamos en equilibrio de las partículas. Pero para un cuerpo rígido no es suficiente la sumatoria de fuerzas, sino que hay otra ecuación que hace que el cuerpo esté en equilibrio. ¿Cuál? La de momentos. Si también por momentos está en equilibrio, entonces sí el cuerpo estará en equilibrio. Mientras una de las dos no se cumpla, no estará en equilibrio. ¿Okay? Estas son las dos ecuaciones fundamentales. Entonces, la primera de estas ecuaciones establece pues que la suma de estas fuerzas que actúan sobre el cuerpo es igual a cero, como ya se dijo. Y la segunda establece que la suma de momentos de todas estas fuerzas en respecto a un punto también son ceros. Entonces, añadida a todos los momentos de par es igual a cero, como ya se vio en la primera figura. Había más de un momento par. Bien. Quiere decir entonces que aquí el momento también lo puedo calcular como R cruz. Entonces, ¿qué me da el producto cruz de dos vectores? Un vector. En este caso era el momento R cruz de R, más algún momento que tengamos allí, sumados me dan finalmente cero. Es decir, esto se debe a fuerzas y esto se debe a suma de momentos, que son las que tenemos aquí. Entonces esta ecuación, aquí están en forma escalar y aquí están en forma vectorial. ¿Por qué? Porque también se pueden analizar cuerpos en el espacio. Como R es diferente de cero, esta ecuación se cumple solo si satisfacen las ecuaciones, las que vimos ahorita. Estas. ¿Sí? Si se cumplen, entonces está en equilibrio. Ahora, cuando se apliquen las ecuaciones de equilibrio, supondremos que el cuerpo permanece rígido, que es rígido. Sin embargo, viene la realidad. En realidad, todos los cuerpos se deforman cuando están
sometidos a cargas. Ahora viene, ¿qué me salva al no considerar esto? Aunque este sea el caso, la mayoría de los materiales de ingeniería, como el acero y el concreto, son muy rígidos, por lo que su deformación suele ser muy pequeña. Por lo tanto, al aplicar las ecuaciones de equilibrio, podemos suponer de manera general que el cuerpo permanecerá rígido y no se deformará bajo las cargas aplicadas sin introducir ningún error significativo. De esta forma, la dirección de las fuerzas aplicadas y sus brazos de momentos con respecto a esa referencia física permanece sin cambios antes y después de aplicar las cargas. Bueno, hasta cierto punto se aceptan estas teorías y tienen mucho de verdad. Sin embargo, cuando ya vayan en un semestre mayor, van a ver primero pues lo que son las resistencias de los materiales, los elementos, etcétera. Y van a llegar a unos métodos en los que se toma determinada deformación. Es decir, ya aparte de la estática se avanza un poco más y analizamos, por ejemplo, cuánto se va a deformar una viga al aplicarle determinada carga. Pero son ya métodos un poco más avanzados, métodos plásticos, elásticos, etcétera, porque finalmente algo se deforma una viga, ya sea de metal o ya sea de concreto. Ese algo es lo que ya entramos en el diseño de las estructuras. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar que si estamos en un análisis elástico, que no vaya a llegar a lo que se llama una deformación o fuerzas, deformaciones que sobrepasen la elasticidad de ese cuerpo. Pero bueno, eso va a llegar ya en su momento. Por el momento estamos aceptando que no se deforman los cuerpos. Y no significa eso, bueno, sí como que fuera esto una mentira. Es una cierta, por él les decía, hasta cierto punto. Y las deformaciones que van a ver, por ejemplo, en la viga de un puente, de un edificio, etcétera, tienen lo que se llama las famosas tolerancias. ¿Hasta cuánto, verdad? Vamos a permitir que se deforme. Pero ya son temas más avanzados. Seguimos. Para poder establecer el equilibrio de los cuerpos es necesario, es necesario conocer con qué voy a apoyar. El ingeniero tiene que ser alguien muy capacitado para decidir cómo voy a mantener en equilibrio un cuerpo. Entonces, antes de presentarse un procedimiento formal sobre cómo trazar un diagrama de cuerpo libre, consideremos los diversos tipos de reacciones que ocurren en lo que se llaman soportes y puntos de contacto entre cuerpos sometidos a sistemas coplanares de fuerza como una regla general. Es decir, si ustedes se han dado cuenta, para hacer una casa, ¿qué hacemos? Una cimentación. ¿Esa cimentación de qué se encarga? De soportar todo el peso de la casa. ¿Cómo lo hacemos? A través de zapatas, columnas, cadenas, etcétera. Y todos están de alguna manera interactuando para mantener en equilibrio esa estructura. Bueno, eso es lo que se está llamando fuerzas de contacto, o entre ellas se están uniendo. Bien, si un soporte evita la traslación de un cuerpo en una dirección dada, entonces desarrolla una fuerza sobre el cuerpo en esa dirección. Es decir, como ya vimos momentos, ¿qué es el momento? Es una tendencia que tienen los cuerpos a girar cuando le aplicamos una carga. Como ya vimos ese tema, pues nos es sencillo entender estos conceptos. También, si se evita una rotación, se ejerce un momento de par sobre el cuerpo. Es decir, nosotros lo que hacemos como ingenieros es evitar, como dice aquí,
que un cuerpo gire, que un cuerpo se traslade. Es decir, por ejemplo, un puente, en el lugar que lo construí, allí se va a mantener. Siempre y cuando no exista una fuerza capaz de modificar su estado de equilibrio. Pero lo diseñamos para que se mantenga en ese lugar. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, si hay fuerzas de momentos o de traslación, precisamente la estructura lo diseñamos para que soporte ese tipo de esfuerzos. Bien, ¿cómo les llamamos esos tipos de apoyos? Por ejemplo, el más sencillito, los rodillos. Solamente pueden soportar fuerzas en una dirección, como se indica en esta figura. Esta ruedita, o es una esfera, una rueda, etcétera. Hay una variedad de apoyos que le llamamos rodillo. Es decir, esta viga, si lo coloco, lo sustento sobre este rodillo, esta viga lo que puede hacer es, no se va a hundir hacia abajo, pero sí puede deslizarse horizontalmente. Entonces, por ejemplo, un caso, vamos a suponer que necesitamos mover una caja que pesa mucho. Si debajo de esa caja le ponemos varios tubos que sean suficientemente resistentes y esa caja la empujamos, ¿qué sucede? Que se desliza fácilmente, como si le hubiéramos puesto rueditas. Pero hace que esa caja no se vaya hacia abajo verticalmente. Si fuera el caso, como es. Aquí está su diagramita. Quiere decir que este rodillo, ¿qué hace? Actúa levantando la viga. A eso le llamamos un rodillo. ¿Sí? Y lo encontraremos de diferente, actuando totalmente de manera vertical. Si esto estuviera con cierta inclinación, estaría también con cierta inclinación su reacción de este rodillo. A esto le llamamos reacción, esta flechita que tenemos aquí. Es decir, si la viga hace una carga sobre este rodillo actúa en sentido contrario, en este caso, al peso de la viga. Eso le llamamos rodillo. Pasador o también articulación se le llama a este tipo de apoyo. Evita que los cuerpos se trasladen y soportan fuerzas en dos direcciones. Como por ejemplo aquí, observamos que soporta fuerza vertical y horizontal este apoyo. Este también, ¿qué hace? Evita una fuerza. O sea que las componentes de estos dos, por ejemplo, si este vector lo deslizo para arriba y este así como está, que coincidan las colas, vamos a tener una reacción como la que tenemos dibujado aquí. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí observamos que este pasador está agarrado o empotrado o anclado a algo, que puede ser una viga, el piso, algo que sea capaz de mantener esta articulación totalmente fija. Y luego ya sobre de él, o de esta, colocamos la viga. Y esta viga, ¿qué va a suceder? ¿Qué diferencia tiene a la anterior? Que por un lado, la articulación levanta la viga. Por otro, evita que se deslice de manera horizontal. Es decir, si aplico una carga en ese sentido, la articulación actúa así como aquí, en sentido contrario. Entonces, su reacción finalmente es como lo tenemos aquí. Va a ser una fuerza resultante de estas dos componentes y va a tener un ángulo, ¿sí?, de inclinación respecto de la horizontal. Entonces aquí ya tenemos un elemento que soporta más o tiene dos reacciones. Ahora, ¿qué es lo que sí permite? Que esto hagamos de cuenta que fuera un eje. No se traslada, pero sí puede girar. No puede soportar, en este caso,
fuerzas, evitar el momento por sí solo. ¿Por qué? Porque su apoyo, diga, en este caso es un eje y es como una rueda de un auto. Se le permite girar. Bueno, pero eso sería, digamos, en el auto sería un rodillo. Aquí es algo que está fijo, no se mueve, pero la viga no se puede trasladar, pero sí puede girar. Bien. Otro apoyo, el soporte fijo. También a veces en estructura le llaman un empotramiento, es decir, está totalmente fija este elemento, esta viga, que no puede, una, trasladarse, que no puede caerse la viga, porque está bien soportada por este apoyo. Y también es capaz de soportar lo que se llama momento, o sea, el giro. Si coloco una carga, por ejemplo, en el extremo de esta viga, ¿qué va a suceder? Que tendría a girar en este punto. Pero como la viga está diseñada para que eso se evite, es decir, lo diseñé con una cantidad de momento que puede soportar. Por otro lado, al aplicar una carga aquí, como este es un apoyo de empotramiento, no se puede caer. Y por otro lado, si le aplico una fuerza horizontal, es capaz de soportarla, de no moverse la viga, y entonces resulta que tiene fuerza vertical, fuerza horizontal, pero también es capaz de soportar momentos. ¿A qué me refiero? Que si aplico una carga aquí, la viga tendería a girar así, debido a la carga. Pero la viga, ¿cómo reacciona? En sentido igual, en sentido opuesto, con la misma magnitud como la que tenemos aquí. Entonces, aquí es donde uno de los elementos de apoyo más o mayores posibilidades de mantener el equilibrio de los cuerpos. Por ejemplo, imaginemos que lo giramos 90 grados, quedaría de manera vertical. Si alguien, por ejemplo, alguna vez le han dicho, a ver, arriba el cerco de alambrado, ¿qué hace? Perfora hasta cierta profundidad y luego, ¿qué hace? Colocar un poste. Y luego, a la hora que pasa el alambre, ¿ese poste gira? No. ¿Por qué? Porque está actuando así como lo estamos señalando. Entonces, por ejemplo, un poste, cuando está bien enterrado, bien cimentado, es precisamente el caso al que estamos hablando. Pues el caso más, se me ocurre ahorita, más simple, es, por ejemplo, los postes que ponemos en un alambrado. Si está bien hecho, como dicen, alambrado, quiere decir que me soporta los tres tipos de vectores. Porque si lo quiero arrancar cuando ya está bien, más bien el poste, ya bien sembrado, compactado, etcétera, y lo queremos quitar, nos cuesta, no sale tan fácil. Lo queremos hacer que gire, no gira, a menos que pues le apliquemos mucha carga, se rompa. Y por eso, a la hora que le pasamos colocando el alambre, es capaz de tensar el alambre. Es un caso pues muy común, muy elemental, pero así actúan las estructuras. Entonces, los casos más elementales son los más efectivos, porque verdaderamente aportan conocimiento muy firme. Sigo entonces. Condiciones de equilibrio. Vimos pues en la sección que desarrollamos las ecuaciones que requieren y bastan para obtener el equilibrio del cuerpo rígido. En este caso, pues ya vimos que su sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0 y de momentos también 0.
cuando el cuerpo está sometido a un sistema de fuerzas, las cuales se encuentran en el plano XY. Entonces, por eso aparece aquí suma de fuerza en X, suma de fuerzas en Y, no en el espacio. Y además, suma de momento, que es el último apoyo que vimos, que en los tres cumplen. Entonces, estas son las ecuaciones que usaremos para el plano. Aquí sumatoria de fuerzas en X y en Y representan respectivamente sumas algebraicas de las componentes en X y de Y de todas estas fuerzas, que actúan pues sobre el cuerpo. Y suma de momento representa la suma algebraica de los momentos de par y los momentos de todas las componentes de las fuerzas con respecto al eje. En este caso, estaría pasando aquí un eje Z. Por eso menciona aquí Z, el cual es perpendicular al plano XY que pasa por el punto arbitrario O. O sea, es como decía aquí, lo paso perpendicular a la O. Bueno, tenemos las ecuaciones, las condiciones. Veamos algunos casos. Bueno, luego lo vamos a mejorar, pero lo importante es que lo entendamos y sepamos hacer o cómo se resuelve este tipo de problemas. Aquí es donde yo les decía. Una viga totalmente horizontal, aunque nuestro dibujo no esté tan bueno, pero lo vamos a mejorar. Bueno, está totalmente, y se trata de que no se va a deformar, ¿sí? Y le aplico aquí una fuerza de 600, otra de 100 por acá. Y luego, distancias. La primera a 2 metros respecto al punto A. Luego otros 3 metros más, y ahí encontramos en B esta fuerza de 100. Y avanzamos 2 metros más, y ahí está el apoyo B. Bien, para poder plantear este problema, el primer paso es identificar cómo están las cargas, distancias e intensidades. Bueno, ahora, estas dos fuerzas las vamos a soportar a través de esta viga. Pero esta viga, ¿quién lo soporta? Este apoyo y este otro. De acuerdo a lo que acabamos de ver, este que es rodamiento y este articulación. Es decir, este permite giro, pero no se va a desplazar. Vamos a poner la corriente para que no me quede sin pila. Continuamos. Pues lo que les decía, primero identificar cargas, distancias. Siguiente paso. ¿Qué tipos de apoyos están soportando la viga? Y como les decía, rodamiento. Si yo tuviera una de este apoyo aquí y otro aquí, igual, esta viga no estaría en equilibrio. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, estuviera aquí los dos extremos y de pronto un sismo que hiciera la viga así, ¿qué pasaría? Se desliza, porque no hay nada, no habría nada que lo evitara. Pero como hemos puesto aquí una articulación, entonces esta tiene la capacidad de soportar, por un lado, levantar la viga, por otro, evitar que la viga se deslice horizontalmente. Entonces aquí le ponemos de manera arbitraria el sentido horizontal. Aquí pues tiene que levantar el peso. Ahí está. ¿Cuántas fuerzas podía o tipos de fuerzas podía resistir un rodamiento? Una nada más, levantar la viga. Pero no puede evitar que se deslice horizontalmente. Entonces, una sola empuje. De acuerdo al nombre del punto, le podemos llamar AY,
es decir, su reacción en dirección vertical. Aquí, como es B, le podemos llamar BY, que se encarga de levantar la viga en ese extremo. Y esta otra de evitar que la viga se vaya a deslizar. Y las cargas que ya conocíamos. Bueno, como vamos a usar un método escalar, así como vimos momentos, ¿qué nos conviene? Descomponer esta carga en su componente vertical y horizontal. Aquí está. Quiere decir que 600 seno de 45 es su componente vertical y 600 coseno de 45 es su componente horizontal. Ya lo tenemos aquí, así nos conviene. Esta no tiene ningún inconveniente, está totalmente vertical. Tenemos ya todos los vectores que intervienen y que permiten el equilibrio de los cuerpos. Solución entonces. En la viga B, en la figura B, se indican las cargas y las reacciones de la articulación y el rodamiento. Nos vamos a la primera ecuación, suma de fuerzas en X. Aquí está 600 coseno de 45. Dijimos aquí que lo que apunta a la derecha será positivo. Por eso 600 coseno de 45 es positivo. ¿Cuál otra hay? Dx. Aquí está. Como aquí lo dibujamos apuntando hacia la derecha, también le corresponde signo positivo. Sin embargo, vean, despejamos B, cuyo valor es 424, al hacer coseno de 45 por 600. Pero vean, negativo. Quiere decir que este vector no está correcto en su sentido. Como resultó negativo, significa que la flecha de Bx se le debe cambiar de sentido. El verdadero es al revés. ¿Sí? Ese es el sentido correcto. Su magnitud está bien aquí, pero en el diagrama habría que modificar y esta flecha, en lugar que apunta a la derecha, debe apuntar a la izquierda. ¿Por qué? Porque es el vector que se va a encargar de equilibrar este vector. Pero aquí, en lugar de estar opuesto, está en la misma dirección, está sumando. Entonces, eso no es lo correcto, sino que lo voy a equilibrar dándole la vuelta 180 grados. En el momento que ya le demos la vuelta 180, Bx es igual a 424.3, pero con sentido corregido. Así debe dejarse. Ahora, si aplicamos suma de fuerzas en Y, no va a ser posible llegar a la solución porque disponemos de una ecuación, mientras que se requieren calcular dos incógnitas. Es decir, ¿cuáles no conozco? AY y BY. Y nada más tengo una ecuación en la dirección de las fuerzas que están en Y. Es decir, eso no me va a permitir calcular las reacciones en dirección vertical. Entonces algo debe haber. Eso es, algo es suma de momentos, la tercera ecuación. Aquí, si fuera, vamos a ver, este sentido, bien, nos vamos entonces. Empezamos, elegimos un punto. Por ejemplo, BY en D. Tanto BY como Bx no hacen momento en D. ¿Por qué? Porque no hay brazo de palanca. La fuerza de 100, sí. Y le estamos dando signo positivo. Quiere decir que el sentido de giro contrario a las manecillas del reloj le estamos llamando positivo. Lo contrario va a ser negativo. ¿De acuerdo? Bien.
Empecemos en B entonces, porque ya elegimos que vamos a sacar momento respecto al punto B y que me debe dar 0 para que esté en equilibrio. Empezamos entonces 100 por 2 metros, aquí está, positivo. Siguiente fuerza, 600, seno de 45, aquí está, es este. ¿Qué distancia? 2 más 3, 5. 600 coseno de 45, ¿hace momento? No. Si lo deslizo aquí a lo largo de esta línea, ¿qué va a pasar? Que se queda aquí. Pasa tocando el punto B. Si pasa tocando el punto B, no hay brazo de palanca, por lo tanto no aparece esta fuerza. ¿Por qué? Porque el brazo de palanca es igual a 0. Nos vamos a la última reacción. Allí, respecto de B, esta fuerza haría un giro así respecto de B. Repito, así. Y como es opuesto a lo que dijimos que es positivo, le asignamos el signo negativo. Bueno, entonces allí, distancia, 2, 3 y 2, 7 metros. Con este sí. Y eso debe ser igual a 12. Entonces aquí sí se pudo encontrar esa reacción gracias a la ecuación de momento. Entonces resultó que allí es 331 newtons su fuerza o la carga que está soportando este apoyo en su componente vertical. En su componente horizontal ya lo tenemos aquí, 424 con sentido a la izquierda. Esas serían sus reacciones de este apoyo. ¿Okay? Entonces, como hemos disminuido una incógnita, ahora sí es posible aplicar la ecuación sumatoria de fuerzas en Y. ¿Por qué? Porque la única incógnita es ahora esta AY. Perdón, BY. ¿Sí? Aquí no entró en el cálculo anterior. Pudimos calcular allí. Ahora sí, suma de fuerzas en Y y decimos que para arriba sean positivas y eso se iguala a 0. Primera carga, esta, 331, que ya lo conocemos. Aquí está. Menos 600 seno de 45, que es esta. Aquí está. Menos esta carga de 100. Aquí está. Y más BY, hacia arriba, que no la conozco. Hago las operaciones y resulta que BY es 192.7. ¿Qué hicimos con esto? Que conocemos a Y, BY, a X. ¿Sí? Y con eso tenemos que el cuerpo está en equilibrio. Es decir, este soporte tiene que ser capaz de soportar una fuerza vertical de 192.7 y una fuerza horizontal de 424 con sentido hacia la izquierda. Si lo resiste, no falla. Y por otro lado, aquí es la carga que tiene BY, que es esta BY, que es esta. Entonces, esta, la AY, que es la que está, esta. AY y AX. Entonces, AX va a ser, bueno, en este caso AX va a ser la fuerza que tenemos aquí, la que estamos llamando BX aquí. Aquí, como no le pusimos nombre, por eso salió directamente de aquí, que es la famosa BX. A no es capaz de soportar fuerza horizontal. ¿Sí? Por eso nada más hay en B. En X. ¿Sí?
Muy bien. Allí concluye este ejercicio. Así se analiza el equilibrio de los cuerpos rígidos, en este caso de una viga. Veamos otro. Ahora, ¿qué observamos? Una viga nada más tiene una articulación. Aquí se hizo pasar un cable por una polea sin fricción y ahí están los dos cables. Si estos dos cables se reventaran, la viga giraría para allá. ¿Quién evita que la viga se vaya hacia la izquierda o derecha? La articulación. Entonces, está estáticamente inclinada. Bueno, pero ¿cuánto vale cada fuerza? Veamos. La viga uniforme debe ser uniforme AB de 100 kilogramos, está apoyada en el punto A por una articulación y en B y C por un cable continuo que se enrolla alrededor de una polea sin fricción localizada en D. Está. Y se puede desarrollar una fuerza máxima de 800 newtons en este cable antes de que este se rompa. Determinar la mayor longitud B de una carga uniformemente distribuida de 2.5 kilonewtons por cada metro, que puede colocarse sobre esta vía. Entonces la carga se aplica a partir del apoyo izquierdo, ¿sí? Desde aquí. ¿Cuáles son las componentes horizontal y vertical de la reacción en A? Justamente antes de que se rompa. Entonces todo esto tenemos que calcular. Aquí tenemos un diagrama y más adelante vamos a ver, este es un tipo de carga uniformemente repartida. Es de tipo rectangular. Como les dijeron aquí, que su cantidad de intensidad de carga es 2.5 kilómetros por cada metro. Bien, esa sería su altura de ese rectángulo. Y B, su base, su distancia. Podemos ir colocando una cantidad de carga. Imaginemos que es una pared de ladrillos. Y lo vamos haciendo cada vez que vaya avanzando, avanzando, avanzando. Y cada vez esta cuerda se va a ir tensionando. Va a ir aumentando su fuerza de tensión debido a que cada vez se va acercando y va aumentando, 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 etc. Cuando ya llega a 800 newtons, esta cuerda se va a reventar. El máximo es 800 y inminente la rotura del cabo. Un gramo más y se revienta. Entonces vemos pues de que suma de momentos elegimos. Aquí está la carga. No terminé allí. Cuando se llegue a tener una carga de tipo rectangular, así como esta, imaginemos que traigo esta carga y lo coloco sobre esta y lo coloco sobre esta y así sucesivamente. ¿Qué he hecho? Una suma de cargas o fuerzas. Esa suma es lo que le estamos llamando este vector que está aquí. ¿Por qué lo ponemos en B sobre 2? Porque hay simetría. ¿Sí? A la mitad se supone que se concentra todo el peso. Aquí está distribuido y aquí lo concentramos. Y vamos a ver más adelante que va a ser B sobre 2. ¿Sí? Entonces esa carga va a ser igual 2500, que es la intensidad, por B.
es el área, en este caso, de un rectángulo, esto que tenemos aquí. Bien. Entonces, es lo que estamos colocando aquí. ¿Cuánto vale esta carga? 2500 V. Aquí está. Hemos elegido que, aquí ya no se puso la flechita, pero que este giro igual a las manecillas del reloj, que sea positivo. Estamos sacando momento respecto al punto A. Esa es mi referencia. Entonces, ¿cuánto es la fuerza? 2500 V. 2500 la base por B, que es la altura. Y quedamos en que se va a colocar a la mitad de la longitud. Por eso estamos poniendo B sobre 2. Bien. Menos la otra 981. Es decir, ¿por qué? Porque la viga tiene una masa de 100 kilogramos. Por 9.81 resulta que es 981 newtons su peso. Igual también, la viga es uniforme. Quiere decir que su peso se supone que se concentra a la mitad de la viga. Es lo que tenemos aquí. ¿Cuánto? Si de acá hasta acá hay 10, esa fuerza estaría ¿a dónde? A 5. Y por eso se colocó a 5 metros. ¿Dónde aparece? Intensidad de la carga, 981. Brazo de palanca, 5 metros. ¿Verdad? Haría giro así, esta. Haría giro así, esta otra carga. Seguimos avanzando. Llegamos donde está la cuerda. Dibujamos aquí entonces, ¿qué lo está haciendo la viga? Lo está levantando. Por eso tiene este sentido. Y esta otra lo está levantando. Y por eso tiene este sentido. ¿Cuánto es la carga máxima o lo que pueden soportar? 800 y 800. Esa es la intensidad. Esta está totalmente vertical. Esta tiene una inclinación de ¿qué? De 60 grados respecto a la horizontal. Por eso es 800 seno de 60. ¿Y dónde está colocada su distancia? A 5 más 3. Ahí está aplicada esta carga. ¿Sí? Es decir, para arriba. Por eso es seno de 800, seno de 60, 800. Esta es la intensidad de la carga. Y repito, su brazo de palanca. Más esta otra que tiene 800. ¿Y dónde está actuando? A 5 más 3 más 2, 10. Aquí está. Para la condición de equilibrio me debe dar 0. ¿Quién es la única incógnita? Esta B minúscula. ¿Qué hacemos? Aplicamos las operaciones y resulta que B de 2.63. Entonces, hasta 2.63 puede tener esta carga de longitud, siendo su intensidad 2.5 kilonewtons por cada metro. Si le damos 2.64, las cuerdas se rompen, ¿verdad? Entonces, el límite es 2.63 metros. Usando este resultado y sumando fuerzas en las direcciones X y Y, se obtiene suma de fuerzas en X. Ya disminuimos aquí un poco. En este caso, ¿cuánto valía B? Ahora sí podemos calcular la carga de 2500 por B. Pues aquí ya quedó, en este caso pues ya se hizo los cálculos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, la suma de fuerza en X
Aquí está nuestro diagrama. Es esta. ¿Y cuál otra? Esta. Tiene fuerza en X, componente en X. Entonces aquí le estamos llamando menos X. Es esta. ¿Sí? Más esta. En X sería 800 por seno de 60. Es un componente en X de este vector apuntando para allá. Condición de equilibrio que sea igual a cero. Es decir, que este vector con este componente de este vector sean iguales en la dirección X. ¿Para qué? Para que suceda ese cero. Hacemos operaciones y resulta que AX es igual a 400 newtons. Esta. Como resultó positivo significa que su sentido está correcto. Ahí queda X. Nos vamos por suma de fuerzas en Y y observamos que está la primera fuerza, Y hacia arriba, menos esta. Resultó de 2500, ¿sí? La intensidad, esta carga, pero por 2.63, menos el peso de la viga, que apunta hacia abajo, más la componente de este vector, que es 800 seno de 60 grados, y más esta que puede soportar 800 mil. Hacemos operaciones que resulta que Y esta es igual a 6059.9 newton. Ya pudimos resolver entonces estos dos gracias a las ecuaciones de equilibrio de cuerpo rígido. Así se van resolviendo este tipo de problemas. Hasta aquí tenía preparado este material el día de hoy. Empezamos con la parte teórica y dos aplicaciones de estas ecuaciones que están deducidas. Concluyo con esto y bueno, seguimos. Vamos a ver aquí. Sí. Aquí está. Bueno, entonces, pues voy a concluir con esto, jóvenes. Esta vez. Bueno, muy bien. Entonces, con esto concluyo. Tenemos entonces hasta el día, como había dicho, 29. Ahí estaremos en punto para llevar a efecto nuestra primera evaluación. Si no hay pues ningún comentario más, jóvenes, pues concluimos el día de hoy estas notas, ¿sí? Profe, Y adelante, ¿se escucha adelante? disculpe que lo moleste, es que lo que pasa es que hace ratito estaba ya, quería yo subir mi tarea, Uh-huh. pero ya no me dejó la plataforma porque me lo cerró. Ya, ¿a qué hora es? Porque era a las 6 de la tarde, ¿no? Sí, a las 6 de la tarde. Sí, Igual a mí me pasó lo mismo. sí, miren, por eso creo que ahí la recomendación, ¿cuál es? Y ya no sé si ya lo comenté con ustedes. Procuren, si por ejemplo hace 3 días o no sé cuándo quedó, procuren por ejemplo una hora antes. Y si pueden un día antes, mándenlo un día antes. Porque justo eso es lo que diario escuchamos ese tipo de inconveniente. Bien, por esta vez voy a ver más adelante quienes no lo hayan. Primero voy a calificar y revisar todos los que ya lograron enviarme. ¿Sí?
Después voy a ver quiénes no lograron, obviamente que sé que hay muchos factores, como puede ser internet, que un apagón, en fin. Bueno, eh, por eso la recomendación, muchachos, no es, ahora sí, una actitud no negativa, al contrario, pero sí. ¿Por qué? Porque si lo mandan por otro medio, esto se distorsiona mucho. Una, debemos enviar nuestras evidencias a través de la plataforma. Es decir, es nuestro medio de comunicación y de recibir información y dar información. Entonces, sí, lo voy a reconsiderar más adelante. Igual en todas las materias, porque es, no sé, como que algo pasa, ¿no? Pero sí, con esta recomendación, es recomendación, repito, procuren enviarlo, inclusive allí en las instrucciones, yo creo que sí las leyeron, ¿verdad? Espero que no las pasen en alto. Se pide que manden sus tareas lo más limpio posible. Generalmente, luego, ahorita la foto, que es una digamos, lo más rápido, pero no tiene muchas veces